Antecedentes. Las enfermedades del apéndice son una causa frecuente de ingreso a urgencias en los hospitales y la apendicectomía es uno de los procedimientos de urgencia más frecuentes realizados en medicina contemporánea. A pesar de la función preponderante de este órgano en la atención a la salud hoy día, el apéndice humano no se identificó hasta el año de 1492. Leonardo da Vinci dibujó el apéndice en sus dibujos anatómicos, pero estos no se publicaron hasta el siglo XVIII. En 1521, Berengario da Capri y en 1543, Andreas Vesalius publicaron dibujos que reconocían el apéndice. Se da el crédito a Jean Fernel en ser el primero en describir la apendicitis en un estudio publicado en 1544. Informó sobre una niña de 7 años de edad cuya diarrea trató con dosis de membrillo, una fruta parecida a la manzana utilizada en remedios folclóricos. La niña presentó dolor abdominal y falleció. En la necropsia, se observó que el membrillo había obstruido la luz del apéndice, causado necrosis y perforación. En 1711 Lorenz Haiste efectuó la primera descripción de la apendicitis característica. La primera apendicectomía conocida fue realizada en 1736 por Claudius Amyand en Londres. Operó a un niño de 11 años de edad con hernia escrotal y una fístula fecal. Dentro del saco de la hernia, Amyand describió un apéndice perforado rodeado por epiplón. Se efectuó amputación del apéndice y epiplón. El paciente fue dado de alta un mes después en buen estado. Fue hasta un siglo después que la apendicitis se reconoció ampliamente como una causa frecuente de dolor en la fosa ilíaca derecha y se recomendó la apendicectomía como tratamiento en una etapa temprana. Durante todo este periodo, hubo un debate extenso sobre la tiflitis y la peritiflitis como las causas frecuentes de dolor en la fosa ilíaca derecha. Solo casos esporádicos de dolor en la fosa ilíaca derecha se trataban mediante apendicectomía. En 1886, Reginald H. Fitz presentó sus hallazgos en relación con la apendicitis y recomendó considerar el tratamiento quirúrgico. En 1889, Charles M. C. Burney publicó su artículo de referencia en New York State Medical Journal donde describió las indicaciones para la laparotomía temprana en el tratamiento de la apendicitis. Durante el siguiente decenio, se debatió intensamente la participación del tratamiento quirúrgico entre los proponentes de la apendicectomía en fase temprana y un tratamiento más de observación. Se reconocía que casi todos los casos de apendicitis se podían resolver sin tratamiento quirúrgico, pero el problema era identificar en una etapa temprana los pacientes que tenían la forma progresiva y a menudo letal de la enfermedad. Con el tiempo, la apendicectomía temprana se convirtió en el patrón de tratamiento aceptado con amplias indicaciones a fin de evitar la perforación. Este cambio en el procedimiento dio por resultado un enorme incremento en el número de apendicectomías realizadas durante las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, esto casi no tuvo ningún impacto sobre la frecuencia de apendicitis perforada o sobre la mortalidad de la apendicitis. En la década de 1970, se observaron los efectos negativos del gran número de apendicectomías de apéndices no inflamados, y se dirigió la atención gradualmente hacia un enfoque más conservador en la exploración. Embriología. Anatomía y fisiología. Embriología. En la sexta semana del desarrollo embrionario humano, el apéndice y el ciego aparecen como evaginaciones del extremo caudal del intestino medio. La evaginación apendicular, inicialmente observada en la octava semana, se comienza a elongar alrededor del quinto mes para adquirir un aspecto vermiforme. El apéndice mantiene su posición en la punta del ciego durante todo su desarrollo. El crecimiento desigual subsiguiente de la pared externa del ciego hace que el apéndice alcance su posición del adulto en la pared medial posterior, inmediatamente debajo de la válvula ileocecal. La base del apéndice se localiza siguiendo las tenias del colon orientadas en sentido longitudinal hasta su confluencia en el ciego. El apéndice se puede ubicar en cualquier parte del cuadrante inferior del abdomen, la pelvis o el retroperitoneo. En pacientes con malrotación del intestino medio y situs inversus, el ciego, y por consiguiente el apéndice, no residirán en su ubicación habitual en la fosa ilíaca derecha. Con la malrotación del intestino medio, el intestino medio, intestino delgado y porción proximal del colon, rota parcialmente o no logra girar alrededor del eje de la arteria mesentérica superior durante el desarrollo fetal. En esta situación, el apéndice se mantiene en el hipocondrio izquierdo del abdomen. El situs inversus es una malformación congénita autosómica recesiva poco común que se caracteriza por la transposición de órganos abdominales y torácicos. En este trastorno, el apéndice se encuentra ubicado en la fosa ilíaca izquierda del abdomen. Anatomía. En el adulto, la longitud promedio del apéndice es 6 a 9 centímetros. Sin embargo, puede tener una longitud variable que va de 1 a 30 centímetros. El diámetro externo varía entre 3 y 8 milímetros.
en tanto que el diámetro luminal varía entre 1 y 3 milímetros. El apéndice recibe su abastecimiento arterial de la rama apendicular de la arteria ileocólica. Esta arteria se origina por detrás del íleon terminal, entrando en el mesoapéndice cerca de la base del apéndice. El drenaje linfático del apéndice fluye hacia los ganglios linfáticos que yacen a lo largo de la arteria ileocólica. La inervación del apéndice se deriva de elementos simpáticos abastecidos por el plexo mesentérico superior, T10-L1, y fibras aferentes de los elementos parasimpáticos a través de los nervios vagos. Las características histológicas del apéndice están contenidas en las tres siguientes capas: la serosa externa, que es una extensión del peritoneo; la capa muscular, que no está bien definida y que en algunos lugares no existe; y por último, la submucosa y mucosa. Agregados linfoides ocurren en la capa submucosa y pueden extenderse hacia la muscular de la mucosa. Los conductos linfáticos son prominentes en regiones subyacentes a estos agregados linfoides. La mucosa es parecida a la del intestino grueso, excepto por la densidad de los folículos linfoides. Las criptas tienen tamaño y forma irregulares, en contraste con el aspecto más uniforme de las criptas en el colon. Los complejos neuroendocrinos compuestos de células ganglionares, células de Schwann, fibras neurales y células neurosecretoras están colocados inmediatamente debajo de las criptas. Fisiología. Durante muchos años, erróneamente se consideraba al apéndice como un órgano de vestigio sin una función reconocida. Ahora se reconoce bien que el apéndice es un órgano inmunitario que activamente participa en la secreción de inmunoglobulinas, sobre todo inmunoglobulina A. Aunque el apéndice no desempeña una función clara en la presentación de enfermedades humanas, se ha comunicado una relación inversa entre la apendicectomía y la aparición de colitis ulcerosa, lo que indica que la apendicectomía tiene un efecto protector. Sin embargo, esta relación solo se observa en pacientes tratados con apendicectomía por apendicitis antes de los 20 años de edad. La asociación entre la enfermedad de Crohn y la apendicectomía está menos clara. Aunque estudios previos señalaban que la apendicectomía aumenta el riesgo de que se presente enfermedad de Crohn, estudios más recientes que valoraron en forma cuidadosa el momento de la apendicectomía en relación con el inicio de enfermedad de Crohn no demostraron ninguna correlación. Un metaanálisis reciente demostró un riesgo importante de enfermedad de Crohn poco después de la apendicitis. Este riesgo disminuye más tarde, lo que indica que existe una relación diagnóstica, la identificación incorrecta de la enfermedad de Crohn como apendicitis, más que fisiológica entre la apendicectomía y la enfermedad de Crohn. El apéndice puede funcionar como un reservorio para recolonizar el colon con bacterias saludables. En un estudio retrospectivo se demostró que la apendicectomía previa puede tener una relación inversa con las infecciones recidivantes por Clostridium difficile. Sin embargo, en otro estudio retrospectivo, la apendicectomía previa no afectó a la frecuencia de infecciones por C. difficile. Aún no se ha dilucidado la participación del apéndice en la recolonización del colon. Apendicitis aguda. Epidemiología. El riesgo de que se presente apendicitis en el curso de la vida es de 8,6% para los varones y de 6,7% para las mujeres, siendo la frecuencia más alta en el segundo y tercer decenios de la vida. La frecuencia de apendicectomía por apendicitis ha estado disminuyendo desde la década de 1950 en casi todos los países. En Estados Unidos alcanzó su tasa de incidencia más baja en casi 15 por 10.000 habitantes en la década de 1990. Desde entonces, ha habido un incremento en la tasa de incidencia de apendicitis no perforada. El motivo de esto no se ha aclarado, pero se ha propuesto que la mayor utilización de imágenes diagnósticas ha llevado a una mayor tasa de detección de apendicitis leve que por lo demás se resolvería sin detectarse. Etiología y patogenia. No se ha dilucidado del todo las causas y la patogenia de la apendicitis. La obstrucción de la luz consecutiva a fecalitos o hipertrofia al tejido linfoide se propone como el principal factor etiológico de la apendicitis aguda. La frecuencia de obstrucción aumenta con la gravedad del proceso inflamatorio. Se identifican fecalitos y cálculos en 40% de los casos de apendicitis aguda simple, en 65% de los casos de apendicitis gangrenosa sin perforación y en casi 90% de los casos de apendicitis gangrenosa con perforación. De forma tradicional, se ha considerado que hay una secuencia previsible de fenómenos que conducen a la perforación final del apéndice. La obstrucción proximal de la luz apendicular produce una obstrucción de asa cerrada, y la secreción normal continuada por la mucosa apendicular rápidamente produce distensión. La distensión del apéndice estimula las terminaciones nerviosas de las fibras viscerales aferentes estiradas y produce un dolor vago, sordo, difuso en la parte media del abdomen o en la porción baja del epigastrio. La distensión aumenta por la secreción continuada de la mucosa y la multiplicación rápida de las bacterias residentes del apéndice.
Esto ocasiona náusea refleja y vómito, y aumenta el dolor visceral. A medida que aumenta la presión en el órgano, se sobrepasa la presión venosa. Los capilares y las vénulas son ocluidos mientras continúa la afluencia de sangre arterial, lo que produce ingurgitación y congestión vascular. El proceso inflamatorio pronto afecta a la serosa del apéndice y a su vez al peritoneo parietal. Esto produce el cambio característico del dolor hacia la fosa ilíaca derecha. La mucosa del apéndice es susceptible a la alteración de la irrigación sanguínea. Por consiguiente, su integridad está alterada en una etapa temprana del proceso, lo que permite la invasión por bacterias. La zona con suministro de sangre más deficiente es la que más sufre. Se presentan infartos elipsoidales en el borde antimesentérico. A medida que ocurre distensión, invasión bacteriana, afectación de los vasos y avance al infarto, ocurre perforación, por lo general en el borde antimesentérico inmediatamente distal al punto de obstrucción. Esta secuencia no es inevitable, no obstante, y algunos episodios de apendicitis aguda se resuelven en forma espontánea. Microbiología. La apendicitis puede ocurrir en accesos, lo que indica una génesis infecciosa. Sin embargo, en una pequeña proporción de pacientes con apendicitis se ha observado una relación con diversas bacterias y virus contagiosos. La microflora del apéndice inflamado es diferente de la que se observa en el apéndice normal. Alrededor del 60% de los aspirados de apéndices inflamados tienen anaerobios en comparación con 25% de los aspirados de apéndices normales. Los especímenes de tejido de la pared apendicular inflamada, no los aspirados luminales, prácticamente todos desarrollan Escherichia coli y especies del género Bacteroides en el cultivo. Fusobacterium nucleatum/necroporum, que no está presente en la microflora fecal normal, se ha identificado en el 62% de los apéndices inflamados. Además de las otras especies habituales, Peptostreptococcus, Pseudomonas, Bacteroides splanchnicus, Bacteroides intermedius, Lactobacillus, se han identificado bacilos anaerobios gram-negativos difíciles de cultivar no comunicados con anterioridad. Los pacientes con gangrena o apendicitis perforada al parecer tienen más invasión de los tejidos por bacteroides. Evolución natural. Dada la tendencia actual al tratamiento quirúrgico, no se ha descrito bien la evolución natural de la apendicitis. Una cantidad creciente de pruebas circunstanciales indica que no todos los pacientes con apendicitis evolucionan a la perforación y que la resolución puede ser un fenómeno frecuente. Entre los datos más sólidos se encuentran dos estudios con asignación al azar que comparan la laparoscopía en etapa temprana con el tratamiento conservador de pacientes con dolor abdominal agudo. Tales estudios revelaron 3 a 5 veces más de pacientes con apendicitis en el grupo de los que fueron distribuidos de manera aleatoria a la laparoscopía. Con base en las diferencias epidemiológicas, se ha propuesto que la apendicitis no perforada y la perforada son, de hecho, diferentes enfermedades. Presentación clínica. El proceso inflamatorio del apéndice se manifiesta con dolor, que al inicio es de tipo visceral difuso y más tarde se vuelve más circunscrito a medida que se irrita el peritoneo. Síntomas. La apendicitis por lo general inicia con dolor periumbilical y difuso que tarde o temprano se circunscribe a la fosa ilíaca derecha, sensibilidad, 81%, especificidad, 53%. Aunque el dolor en la fosa ilíaca derecha es uno de los signos más sensibles de apendicitis, el dolor en una ubicación atípica o el dolor mínimo a menudo será la manifestación inicial. Las variaciones en la ubicación anatómica del apéndice pueden explicar las diferentes presentaciones de la fase somática del dolor. La apendicitis también se acompaña de síntomas del tubo digestivo como náusea, sensibilidad, 58%, especificidad, 36%, vómito, sensibilidad, 51%, especificidad, 45%, y anorexia, sensibilidad, 68%, especificidad, 36%. Los síntomas digestivos que aparecen antes del inicio del dolor pueden indicar una causa diferente como gastroenteritis. Muchos pacientes se quejan de una sensación de obstipación antes del inicio del dolor y consideran que la defecación aliviará su dolor abdominal. La diarrea puede presentarse asociada a la perforación, sobre todo en los niños. Signos. En las primeras etapas del cuadro clínico, los signos vitales pueden tener alteración mínima. La temperatura del cuerpo y la frecuencia de pulso pueden ser normales o estar un poco elevadas. Los cambios de mayor magnitud pueden indicar que ha ocurrido una complicación y que debe considerarse otro diagnóstico. Los datos físicos están determinados por la aparición de irritación peritoneal e influidos por el hecho de que el órgano ya se haya perforado cuando se exploró inicialmente al paciente. Las personas con apendicitis por lo general se mueven con más lentitud y prefieren permanecer acostadas por la irritación peritoneal.
Hay dolor a la palpación abdominal que es máximo en el punto de MC Burney o cerca del mismo. En la palpación más profunda a menudo se puede sentir una resistencia muscular, rigidez muscular, en la fosa ilíaca derecha, que puede ser más evidente al compararse con el lado izquierdo. Cuando se libera rápidamente la presión ejercida con la mano exploradora, el paciente siente dolor súbito, el llamado dolor de rebote. El dolor indirecto, signo de Robson, y el dolor de rebote indirecto, es decir, el dolor en la fosa ilíaca derecha cuando se palpa la fosa ilíaca izquierda, son indicadores potentes de irritación peritoneal. El dolor de rebote puede ser agudo y molesto para el paciente. Por consiguiente, se recomienda comenzar con la prueba de dolor de rebote indirecto y dolor a la palpación directa en la percusión. Las variaciones anatómicas en la posición del apéndice inflamado conducen a desviaciones en los datos físicos habituales. Cuando el apéndice tiene una ubicación retrocecal, los datos abdominales son menos notorios y el dolor a la palpación es más acentuado en el flanco. Cuando el apéndice está suspendido en la cavidad pélvica, puede haber datos abdominales ausentes y se puede pasar por alto el diagnóstico. Se dice que el dolor a la palpación en la pared lateral del recto es útil en esta situación, pero el valor diagnóstico de un resultado positivo es bajo. El dolor con la extensión de la pierna derecha, signo de psoas, indica un foco de irritación en la proximidad del músculo psoas derecho. Asimismo, el estiramiento del obturador interno a través de la rotación interna de un muslo flexionado, signo del obturador, indica inflamación cercana al músculo. Datos de laboratorio. La apendicitis se acompaña de una respuesta inflamatoria que está muy relacionada con la gravedad de la enfermedad. Por consiguiente, los análisis de laboratorio son una parte importante del diagnóstico. La leucocitosis leve suele presentarse en pacientes con apendicitis aguda, no complicada y por lo general se acompaña de un aumento de los polimorfonucleares. Es poco común que el recuento de leucocitos sea 18000 cel/mm3 en la apendicitis no complicada. Las concentraciones mayores a esas plantean la posibilidad de un apéndice perforado con o sin absceso. Un incremento de la concentración de proteína C reactiva, CRP, es un indicador potente de apendicitis, sobre todo en la apendicitis complicada. Las cifras de leucocitos pueden ser bajas a consecuencia de la linfopenia o la reacción séptica, pero en esta situación, la proporción de neutrófilos es por lo general muy alta. Por consiguiente, se deben considerar en conjunto todas las variables inflamatorias. Es poco probable la apendicitis si la cifra de leucocitos, la proporción de neutrófilos y la CRP son normales. La respuesta inflamatoria en la apendicitis aguda es un proceso dinámico. En las primeras etapas del proceso, la respuesta inflamatoria puede ser débil. El incremento de la CRP, en concreto, puede tener un retraso de hasta 12. Una disminución de la respuesta inflamatoria puede señalar resolución espontánea. El examen general de orina puede ser útil para descartar infección de vías urinarias. Sin embargo, puede haber varios leucocitos o eritrocitos por irritación del uréter o la vejiga. En general no se observa bacteriuria. Sistemas de calificación clínica. El diagnóstico clínico de apendicitis es una estimación subjetiva de la probabilidad de apendicitis basada en múltiples variables que individualmente son discriminadoras débiles. Sin embargo, utilizarlas en conjunto tienen un alto valor diagnóstico de un resultado positivo. Este proceso puede volverse más objetivo mediante la utilización de sistemas de calificación clínica, los cuales están basados en variables con capacidad discriminativa demostrada y a los que se asigna una ponderación apropiada. La calificación de Alvarado es el sistema de calificación más utilizado. Es muy útil para descartar apendicitis y seleccionar a los pacientes para una investigación diagnóstica adicional. La Appendicitis Inflammatory Response Score en la apendicitis es la utilizada en la calificación Alvarado pero con variables más graduadas e incluye la proteína C reactiva. Algunos estudios han demostrado que tiene menor desempeño que la calificación de Alvarado para el diagnóstico preciso de apendicitis, 38,39. Sin embargo, los sistemas de calificación clínica no han logrado una aceptación generalizada para establecer el diagnóstico de apendicitis. Estudios de imágenes. Las radiografías simples del abdomen pueden mostrar la presencia de un fecalito y la carga fecal en el ciego que acompaña a la apendicitis. Pero raras veces son útiles para diagnosticar apendicitis aguda. Sin embargo, pueden ser útiles para descartar otras lesiones. Una radiografía torácica es útil para descartar el dolor referido por un proceso neumónico en el lóbulo inferior derecho. Si el apéndice se llena en la colonografía con bario, es improbable la apendicitis. Sin embargo, esta prueba no se utiliza en el contexto agudo.
Se ha comunicado que la gammagrafía de leucocitos marcados con tecnecio 99M es útil para diagnosticar apendicitis y se logran resultados satisfactorios, pero no ha logrado un uso generalizado debido a su inaccesibilidad relativa y escasa viabilidad en la utilización cotidiana. La ecografía y la CT son las pruebas de imágenes que se utilizan con más frecuencia en pacientes con dolor abdominal, sobre todo para valorar posible apendicitis. Se han realizado múltiples metaanálisis para comparar las dos modalidades por imágenes. En general, la CT es más sensible y específica que la ecografía para el diagnóstico de apendicitis. La ecografía con compresión gradual es económica, se puede efectuar con rapidez, no precisa medio de contraste y se puede realizar en pacientes embarazadas. En el estudio ecográfico, el apéndice se identifica como un asa intestinal de extremo ciego, no peristáltica que se origina en el ciego. Con compresión máxima se mide el diámetro del apéndice en dirección anteroposterior. El engrosamiento de la pared apendicular y la presencia de líquido periapendicular son muy indicativos de apendicitis. La demostración de un apéndice fácilmente comprimible que mide 5 milímetros de diámetro descarta el diagnóstico de apendicitis. El diagnóstico ecográfico de apendicitis aguda tiene una sensibilidad referida de 55 a 96% y una especificidad de 85 a 98%. La ecografía tiene la misma eficacia en niños y en mujeres embarazadas, aunque su aplicación es limitada en las etapas avanzadas del embarazo. La ecografía tiene sus limitaciones, sobre todo porque los resultados dependen de la experiencia del operador. En la población adulta, la ecografía aún tiene una aplicación limitada. En la CT helicoidal de gran resolución, el apéndice inflamado tiene aspecto dilatado, 5 milímetros, y la pared está engrosada. Suele haber signos de inflamación que pueden consistir en líneas de grasa periapendicular, mesoapéndice engrosado, flemón periapendicular y líquido libre. Los fecalitos a menudo se visualizan, sin embargo, su presencia no es patognomónica de apendicitis. La CT también es una técnica excelente para identificar otros procesos inflamatorios que se encubren como apendicitis. Se han utilizado varias técnicas de CT, entre ellas la CT enfocada y no enfocada y las exploraciones con medio de contraste y este. Es sorprendente que todas estas técnicas han generado tasas básicamente idénticas de precisión diagnóstica. 92 a 97% de sensibilidad, 85 a 94% de especificidad, 90 a 98% de precisión, 75 a 95% de valor diagnóstico de un resultado positivo y 95 a 99% de un valor diagnóstico de un resultado negativo. La administración tradicional del contraste por medio rectal no mejora los resultados de la CT. Una serie de estudios documentó mejoría en la precisión diagnóstica con el uso liberal de CT en la investigación diagnóstica de apendicitis sospechada. La CT disminuyó la frecuencia de apendicectomías negativas de 19 a 12% en un estudio y la frecuencia de apendicectomías negativas en las mujeres de 24 a 5% en otro estudio. El uso de la CT modificó la atención en 24% de los pacientes estudiados y proporcionó un diagnóstico alternativo en aquellos con apéndices normales en la CT. Pese a la utilidad potencial de la CT, hay desventajas importantes. La CT es costosa, expone al paciente a radiación significativa y tiene una utilidad limitada durante el embarazo. La alergia al yodo o al medio de contraste limita la administración de estos en algunos pacientes. Otros no toleran la ingestión oral del colorante luminal. No se ha aclarado la función que desempeña la CT en pacientes que presentan dolor en la fosa ilíaca derecha. Un planteamiento es la CT en general. Sin embargo, se aduce que las imágenes diagnósticas indiscriminadas pueden aumentar la detección de apendicitis clínicamente no significativa que se resolvería sin tratamiento. Como alternativa, la CT selectiva basada en la probabilidad de 4 apendicitis aprovecha la ventaja de las destrezas clínicas del cirujano y cuando tiene indicaciones añade los conocimientos del radiólogo. Pese al mayor uso de la ecografía y CT, la frecuencia de diagnósticos incorrectos de apendicitis ha permanecido constante, 15%. El porcentaje de casos mal diagnosticados de apendicitis es significativamente más alto en mujeres que en varones, 22% en comparación con 9,3%. La frecuencia de apendicectomías negativas es más alta en mujeres en edad de procrear. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda básicamente es el diagnóstico del abdomen agudo. Un cuadro clínico idéntico puede deberse a una amplia gama de procesos agudos en la cavidad peritoneal que producen las mismas alteraciones fisiológicas que la apendicitis aguda. La precisión del diagnóstico preoperatorio debe ser superior a 85%. Si es constantemente menor, es probable que se estén efectuando operaciones no indicadas y se necesita un diagnóstico diferencial preoperatorio más riguroso.
Los datos más frecuentes en el caso de un diagnóstico preoperatorio incorrecto de apendicitis, en conjunto contribuyen a mayor que 75% de los casos. Son, en orden descendente de frecuencia, adenitis mesentérica aguda, ninguna lesión orgánica, enfermedad inflamatoria pélvica aguda, torsión de quiste de ovario o rotura de folículo de Graaff, y gastroenteritis aguda. El diagnóstico diferencial de apendicitis aguda depende de 4 factores principales: la ubicación anatómica del apéndice inflamado, la etapa del proceso, no complicado o complicado, la edad y género del paciente. Pacientes pediátricos. La adenitis mesentérica aguda es la enfermedad que más a menudo se confunde con apendicitis aguda en niños. Por lo general, existe o ha cedido recientemente una infección de las vías respiratorias altas. El dolor suele ser difuso y el dolor a la palpación no está tan bien circunscrito como en la apendicitis. Puede haber rigidez muscular voluntaria, pero la rigidez verdadera es poco común. Puede observarse linfadenopatía generalizada. Los estudios de laboratorio son de escasa utilidad para llegar al diagnóstico correcto, aunque una linfocitosis relativa, cuando ocurre, indica adenitis mesentérica. Es conveniente la observación por varias horas si se sospecha diagnóstico de adenitis mesentérica, ya que es una enfermedad que cede de forma espontánea. Pacientes ancianos. La diverticulitis o el carcinoma perforante del ciego o de una porción del sigmoide superpuesta en la porción baja del abdomen puede ser imposible de distinguir de la apendicitis. Estas entidades se consideran, sobre todo en ancianos. La CT suele ser útil para establecer un diagnóstico en pacientes mayores con dolor en la fosa ilíaca derecha y cuadros clínicos atípicos. En pacientes tratados satisfactoriamente en forma conservadora, puede estar justificada la vigilancia intermitente del colon, colonoscopía o colonografía con bario. Pacientes femeninos. Las enfermedades de los órganos de la reproducción internos de la mujer que incorrectamente pueden diagnosticar signos de apendicitis son, en orden descendente de frecuencia aproximada, enfermedad inflamatoria pélvica, rotura de folículo de Graaff, torsión de quiste o tumor de ovario, endometriosis y embarazo ectópico roto. En consecuencia, la frecuencia de diagnóstico incorrecto sigue siendo más alta en las mujeres. En la enfermedad inflamatoria pélvica, la infección suele ser bilateral, pero si está circunscrita a la trompa derecha, puede simular la apendicitis aguda. Las náuseas y los vómitos se presentan en pacientes con apendicitis, pero en solo cerca en 50% de las que tienen enfermedad inflamatoria pélvica. El dolor y la hipersensibilidad dolorosa suelen ser más bajos, y el movimiento del cuello uterino es intensamente doloroso. El frotis de la secreción vaginal purulenta puede mostrar diplococos intracelulares. La tasa de casos de apendicitis a casos de enfermedad inflamatoria pélvica es baja en mujeres que están en las fases tempranas del ciclo menstrual y alta durante la fase lútea. El uso clínico cuidadoso de estas características ha reducido la frecuencia de datos negativos en la laparoscopía en mujeres jóvenes a 15%. La ovulación suele causar derrame de cantidades suficientes de sangre y líquido folicular para producir dolor abdominal leve y breve en la porción baja del abdomen. Si la cantidad de líquido es inusualmente abundante y proviene del ovario derecho, puede parecerse a una apendicitis. El dolor y la sensibilidad pueden ser bastante difusos, y la leucocitosis y la fiebre son mínimas o no ocurren. Dado que este dolor ocurre a la mitad del ciclo menstrual, a menudo se denomina Mittelschmerz. Los quistes serosos del ovario son poco comunes y por lo general se mantienen asintomáticos. Cuando los quistes del lado derecho se rompen o presentan torsión, las manifestaciones son similares a las de la apendicitis. Los pacientes presentan dolor en la fosa ilíaca derecha, dolor a la palpación, rebote, fiebre y leucocitosis. Tanto la ecografía transvaginal como la CT pueden ser diagnósticas. La torsión precisa tratamiento quirúrgico de urgencia. Si la torsión es completa o crónica, el pedículo experimenta trombosis y el ovario y la trompa se vuelven gangrenosos y precisan resección. Sin embargo, la de torsión simple, la fenestración del quiste y la fijación del ovario como una intervención primaria, seguida de un procedimiento laparoscópico unos días más tarde, puede recomendarse porque suele ser difícil determinar antes de la operación la viabilidad del ovario. Los blastocitos pueden implantarse en la trompa de falopio, por lo general la porción ampular, y en el ovario. La rotura de la trompa derecha o de embarazos ováricos puede semejar a la apendicitis. Las pacientes pueden referir un antecedente de menstruaciones anormales, sea amenorrea durante 1 o 2 ciclos o el notar solo una oligometrorragia. Por desgracia, las pacientes no siempre se dan cuenta de que están embarazadas. La aparición de dolor en la fosa ilíaca derecha o de dolor pélvico puede ser el primer síntoma. El diagnóstico de embarazo ectópico roto debe ser relativamente fácil.
El descubrir una masa pélvica y un incremento de las concentraciones de gonadotropina coriónica humana son signos característicos. Aunque la cifra de leucocitos se eleva un poco, la concentración del hematócrito desciende como consecuencia de la hemorragia intraabdominal. La exploración vaginal revela hipersensibilidad al mover el cuello uterino así como en los anexos, y se puede establecer un diagnóstico más definitivo mediante la culdocentesis. La presencia de sangre y sobre todo tejido decidual es patognomónica. El tratamiento del embarazo ectópico roto es una urgencia quirúrgica. Paciente inmunodeprimido. La frecuencia de apendicitis aguda en pacientes infectados con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, es del orden de 0,5% según estudios. Esta tasa es más alta que la de 0,1 a 0,2% comunicada para la población general. La presentación de apendicitis aguda en pacientes infectados por VIH es similar a la que se observa en pacientes no infectados. La mayoría de los pacientes infectados por VIH con apendicitis tienen fiebre, dolor periumbilical que irradia hacia la fosa ilíaca derecha, 91%, dolor a la palpación de la fosa ilíaca derecha, 91%, y rebote, 74%. Los pacientes infectados con el VIH no manifiestan una leucocitosis absoluta. Sin embargo, si se dispone de recuento leucocítico inicial, casi todos los pacientes infectados por VIH con apendicitis muestran leucocitosis relativa. El riesgo de perforación del apéndice al parecer aumenta en pacientes infectados por VIH. En una serie extensa de pacientes infectados por VIH que se sometieron a apendicectomía por supuesta apendicitis, 43% de ellos resultaron con apendicitis perforada en la laparotomía. El aumento del riesgo de perforación apendicular puede estar relacionado con el retraso de la presentación que se observa en esta población de pacientes. Una cifra de CD4 baja también conlleva una mayor frecuencia de perforación apendicular. El diagnóstico diferencial de dolor en la fosa ilíaca derecha es más amplio en pacientes infectados por VIH en comparación con la población general. Además de los trastornos descritos en otra sección de este capítulo, se deben tomar en cuenta las infecciones oportunistas como una posible causa de dolor en la fosa ilíaca derecha. Asimismo, se debe valorar la enterocolitis neutropénica, tiflitis, en el diagnóstico diferencial del dolor en el cuadrante inferior derecho de pacientes infectados por VIH.